Vanoli, ¿Cómo va? con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, qué buen peinado pegaste. Qué buen Sí, sí, peinado. me estuve produciendo, fui a la peluquería hoy Bien, muy bien, me gusta. para mi primer Instagram Live. Perfecto. Ahí es el primero tuyo. Estás debutando con El nosotros. primero. Sí, siempre los veía con la nieta contra el vidrio y ahora estoy del otro lado, así que muy contento. Bien, me alegra por eso. Vos, digamos, para nuestro público, digamos, sos un animal de Twitter, ¿no? Sos... Y es donde desgraciadamente más tiempo he pasado. No sé si soy un animal, pero sí, podría decirse que sí. ¿Por qué desgraciadamente? ¿Cómo te No, llamas? bueno, se da esa cosa un poco de que en algún momento se dijo que era como una especie de cigarrillo de dopamina, ¿no? Muchas veces contemporáneo y uno, digamos, hay veces que está haciendo cosas en las cuales no tiene ni la más mínima necesidad de entrar a chequear y entra. Entonces se disfruta y se padece un poco, como tantas cosas en la vida. Bien, digamos, vos sos un tipo profesional de la escritura, vos sos un tipo profesional de la lectura, ¿sí? Digamos, sos un escritor, bueno, tenemos una invitada de lujo también que me está dando vueltas por acá, disculpen. Hay muchos PNTs. Ahora va a aparecer un PNT de una marca de alimento. Disculpen, ahí está, quiere salir. Eh, bueno, perdón, te decía, vos sos un tipo de Twitter, solés generar conversación, como se dice, ¿sí? Y a mí me sirve de punta de entrada eso para tratar parte de la temática que quiero hablar con vos, que tiene que ver con la relación de la literatura con la tecnología, puntualmente, ¿sí? Digamos, la literatura, todos sabemos, o deberíamos, podríamos entender que se produce como de las primeras artes, ¿sí? Digamos, de Homero para acá, todo texto lo podemos llamar literario si está impreso y luego vemos en qué lo encasillamos, ¿sí? Ahora habitamos desde el año 70 para acá una tendencia que podríamos denominar la datificación de la sociedad. No lo sabíamos en los 70 lo que era esto, pero la sociedad tiende a datificar la vida cotidiana a medida que va automatizando ciertos procesos, va generando una presión constante de estar produciendo material para ser digitalizado. Y la literatura no es ajena a eso. Y precisamente, a modo de introducción, podríamos decir que quienes hayan abordado, digamos, la literatura crítica de los años 70, sobre todo la postestructuralista francesa, hablaba de la muerte del autor, ¿sí? Como si el texto tuviera propiedades intrínsecas que le daban su valor. Ahora bien, Internet y su arquitectura han restituido la identidad del texto como el corazón, como el valor necesario para que ese texto tenga, por decirlo, un valor digital, ¿sí? Y esto ha producido una serie de mutaciones y cambios en la profesión del escritor, de los cuales vos sos acá nuestro ejemplar, y me gustaría que comenzaras desde ahí hacia lo que te despierte esa mutación. ¿Cómo sentís vos que te ha ido transformando la carrera? Sí, por un lado está esta cuestión que vos recién estabas mencionando, de que, bueno, digamos, muchos de nosotros, imagino muchos de los que estarán compartiendo también el espacio acá con nosotros, crecimos con una idea del texto que era, digamos, el texto como una especie de identidad inmaterial, que uno tenía que leer más allá de las pasiones que lo podían vincular con los autores, ¿no? Digamos, toda la corriente postestructuralista me parece que quería liberar al texto de sus ataduras y ver esa proliferación y esa literabilidad de los textos y del lenguaje. Y me parece que mientras que estaban pasando eso, por otro lado, la cibernética y la ciencia de la información estaban desarrollando modelos de circulación de lo escrito que por una gran pirueta industrial, etcétera, nos llevaron a que hoy en día el texto es una entidad que está muy pegada al autor, ¿no? Me parece que hoy, como circulan en la web los textos,
siempre se está buscando saber más sobre el autor, siempre se vincula el contenido del texto con el autor, incluso en muchos casos el autor y el texto generan como un sistema simbiótico de transferencias mutuas que supuestamente no habían sido algo tan esperado por todos los teóricos de la modernidad tardía o del postestructuralismo. Eso por un lado. Y después un poco más en mi experiencia personal, lo que yo creo es que los escritores, digamos, primero que todos somos escritores, ¿no? Porque todos escribimos, todos colgamos textos en internet y esos textos tienen un valor, o sea, tienen un valor de circulación, tienen un valor digamos, de cambio, al menos si se quiere, porque bueno, empiezan a formar parte del sistema de pujas de lo que muchas veces ofrecen los algoritmos de las plataformas de extracción de datos, redes sociales, como tengamos ganas de llamarlas, y adquieren un valor, ¿no? Ya tienen un valor de por sí, más allá de que el autor o el usuario no lo perciba, tienen un valor que es, bueno, extraído por los monopolios estos, que son monoduopolios, oligopolios, son muy pocas Bien. empresas que acaparan todo esto. Y después, por otro lado, también creo que además de que todos somos escritores en el sentido de que publicamos algo que tiene valor, eso por un lado. Y por otro lado, el que publica libros en papel, que es solo una pequeña faceta de todos los que publican textos que son monetizados, al mismo tiempo como que se indiferencian más como pequeños productores a destajo de contenidos para lo que es la industria editorial, que bueno, la industria editorial es una industria que cada vez es más voluntarista, digamos, ¿no? No es el gran negocio que se había pensado que era en la modernidad tardía, sino que hoy son pequeñas unidades de negocio que muchas veces pueden funcionar, sigue habiendo bestsellers, etcétera, pero para la gran masa de escritores es una boca más donde colocan sus contenidos de escritura, ¿no? Digamos, es muy raro que viva un escritor de lo que venden sus libros, si bien por supuesto esos casos se dan y son dignos de celebrarse y está todo bien. Bien, déjame entonces recuperar un par de cuestiones para ir trabajando, ¿sí? Hablas de una simbiosis entre el texto y la identidad de ese autor. Hablas de una extensión, digamos, o sea, como una democratización estética donde de repente todo aquel que participa de las redes sociales se convierte en un autor. Y hablas de, si queremos, para establecer una diferencia entre qué sería un autor y qué sería un autor, ¿sí? Es decir, qué sería un autor por default, por habitar las redes sociales, y qué sería un autor por estar buscando una especie de salvación literaria en aquel que va y publica el libro físico. O sea que por un lado entiendo que hay una difuminación, una porosidad entre la separación de lo amateur y lo profesional, y por el otro lado hay una salvaguarda en lo físico como una conservación donde uno puede volver a retomar la pata de lo profesional, ¿sí? Pero aún así lo profesional no salva, ¿sí? No salva, digamos, en el trabajo diario del escritor, de la profesión del escritor, económicamente hablando. Sí, es como un agregado más a toda una opción de labores de escritura que puede llegar a tener un escritor y que tienen que ver más que nada con lo que hoy se conoce como contenidos. Hoy lo que, digamos, algo que es muy solicitado, muy pedido es el contenido digital, incluso todo el modelo de negocios de los medios de comunicación, de los grandes portales, etcétera, funciona bajo el paradigma del contenido, ¿no? Uno como que va nutriendo de contenidos y son contenidos que son muy perecederos, ¿no? Lo mejor que le puede pasar a un contenido es entrar con algún flujo de audiencia y que le vaya bien en un clickbait, ¿no? Es un poco... Perdón, que le vaya bien en una especie de clickbait, ¿no? Como ser la nota más leída del día, o ser la nota más leída de la semana, o ser la nota más leída durante un periodo de tiempo acotado. Me cuesta un poco pensar en contenidos digitales, tal como se comercializan y como se venden, que sean como de fondo, ¿no? Que eso es algo que la industria editorial sigue conservando. Hay veces que se publican libros y son libros de fondo y van quedando a lo largo del tiempo y se van vendiendo muy a poquito, pero regularmente. Y eso es en general lo que las editoriales más codician, ¿no? Esos libros como que saltean un poco la novedad y te quedan como una reserva que siempre se va a vender de una manera regular y sostenida. Eso no bien. pasa con los contenidos digitales. Bien.
y ahora nos están reclamando que hablemos de literatura y tecnología. Estamos hablando de literatura y tecnología, lo que pasa es que la tecnología es amplia, digamos, es tan amplia como la vida misma. Pero digamos, todos estos cambios o estas mutaciones me dan la impresión, y te estoy choreando la idea también, de que hay un cambio, digamos. ¿Por qué? Porque si lo literario, ¿sí? Más vinculado, si querés, a la existencia de la academia, de las instituciones que regulaban qué era lo literario, ¿no? Digamos, uno hace 30 años, o tal vez 20, para ser literario, te tenían que enseñar en la facultad. Si no te enseñaban en la facultad, y bueno, publicabas, pero no sé si sos literario. Ahora, ¿quién legitima qué es lo literario? Digamos, porque todos estamos siendo permanentemente puestos a prueba por, digamos, puestos a prueba en nuestra existencia. Digamos, existimos si lo que hacemos es compartido, ¿sí? Digitalmente, socialmente, en las redes. Entonces, ¿qué pasa con lo literario? También requiere de una nueva, posee un nuevo tipo de legitimación, o todavía se conservan las instituciones tradicionales, por decirlo, digamos. ¿Hay un quiebre o hay una continuidad? Yo creo que es como una especie de juego de postas, ¿viste? Donde uno puede ir juntando pequeñas cucardas en diferentes lugares. No hay nada que termina de morir y hay muchas cosas que son relativamente nuevas y que están conviviendo. Yo creo que todavía hay lectores, hay críticos, hay espacios que tienen la capacidad capaz de consagrar algún texto, de decir esto es buena literatura, ¿no? Cada vez más tengo la impresión yo, es una recomendación como peer-to-peer, ¿viste? Es como una recomendación de lectores que se consideran calificados, que la gente sigue y confía en lo que van diciendo. También pasa un poco, por supuesto, en la academia, que todavía hay profesores que son muy reputados y que pueden hacer eso. Y eso existe en algunos medios de comunicación, pero lo que yo creo es que está todo cada vez más descentralizado y es más caótico. Y que si uno hoy en día agarra y dice, bueno, quiero leer buena literatura, ¿qué es lo más interesante que se está publicando en literatura ahora? ¿Dónde es el lugar a donde yo voy y sé que lo que sale publicado como buena literatura es buena literatura? Yo no sé si eso existe hoy, por lo menos en la Argentina, ¿no? Me parece que tal vez en los centros donde la literatura está mucho más industrializada y hay un mercado que tracciona con un poco más de fuerza, y por ende hay una oposición más grande a ese mercado también, pueden aparecer esos lugares. Pero en Argentina me parece que es muy raro encontrar una instancia de legitimación unívoca y es una especie de, entre una comparsa y una guerra de todos contra todos, que bueno, que tiene cosas muy interesantes y productivas por un lado, y por otro lado es muy difícil a veces de separar la paja del trigo. Bien. Y existen, digamos, algunas plataformas abocadas a lo literario, ¿sí? Wattpad, Goodreads, que funcionan como colmenas de lectura, tal vez, ¿no? En tu experiencia, digamos, escritor argentino, y por ahí vos, digamos, que también sos un escritor abocado a la tecnología, tenés además una lectura global del asunto, ¿sí? Eh, por ejemplo, digamos, vos tratarías de ir a buscar lectores, audiencia, digamos, para tus contenidos a ese tipo de plataformas, ¿no? ¿Por qué? Mira, a mí cada vez que entro a Goodreads me pasa una cosa muy rara, muy loca, que me resulta muy atractiva. O sea, siempre cuando... primero es un acto de narcisismo sideral, ¿no? Porque yo no soy usuario de Goodreads y entro para ver lo que dijeron de mis libros. Entro promedio cada 3 meses. Siempre me amargo, porque básicamente dicen que son una porquería. Hay muchos comentarios que dicen que son una porquería. ¿Viste? En general, el que le gusta y te pone una puntuación alta, no comenta nada. Y el que lo odió tiene mucha necesidad de decir las razones por las que la odió. Razones con las que en muchos casos yo puedo llegar a coincidir, incluso, por más que estén hablando de mi propio libro, pero me parece que es un lugar que te amarga. Ahora, esto que vos decís de ir a buscar lectores a una plataforma o a una colmena específica, a mí me parece que hay mucha gente a la cual le funciona,
pero me parece que en general es como un procedimiento que no funciona adrede. Porque creo que lo que se le premia a los escritores, hoy, nos guste o no nos guste, nos parezca bien o nos parezca mal, es un poco esta cuestión de la sinceridad. Y cuando se ve que el escritor se está autopromocionando, o sea, el escritor se está autopromocionando todo el tiempo, pero cuando se ve que lo hace de una manera muy tosca, me parece como que genera rechazo. Hay todo un juego de la distancia y de la proximidad que los autores manejan, algunos de mejor manera, otros de peor manera, donde, bueno, si uno quiere buscar lectores, me parece que lo mejor que puede hacer es tratar de ser lo más espontáneo y sincero que puede, en lugar de hacer estrategias de promoción para las diferentes redes sociales o ir y meterse en un flujo y tratándolo de captar. Me parece que no funciona así porque las audiencias te cambian de canal en cualquier momento, o sea, no tiene sentido eso. Igualmente uno hay veces que ve algunos intentos toscos y bueno, y le da un poco de pudor, pero me parece que no funciona de una manera tan deliberada. Me parece que lo que se valora más es como una especie de construcción de la personalidad como obra de arte en un sentido más integral y uno, bueno, puede comprar o no comprar ese personaje, pero siempre lo que se valora es más esta dosis de sinceridad. Bien. Permitime entonces retomar un par de cositas que me interesan, que vos las trabajás, perdón, yo mostré este libro, pero no lo presenté, se está viendo al revés, pero dice El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, y trabajaste ahí tres conceptos, digo, en la última idea, que me parecen muy interesantes. Hablaste del carisma, hablaste de la sinceridad, ¿sí? Y hablaste de, se me fue la tercera, pero me viene la parte de la crítica negativa, ¿sí? Y la crítica negativa está vinculada con el hater, digamos. ¿El hater es un efecto de red o es el principal producto, por un lado, de las redes sociales? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que toda la cuestión digamos, de los haters termina generando un efecto doble. Por un lado, es muy fuerte. Yo tuve experiencias muy chicas, pero conozco, porque tampoco tengo muchos seguidores, etcétera, pero conozco que hay gente que tiene muchos seguidores que le ha pasado, que es que el impacto emocional de cuando tenés a 15 tipos puteándote, Sí, más allá de que se llamen huevo 345WXF, hay un momento que te impacta, ¿no? O sea, ese es un hater que yo veo un hater más como un troll, ¿viste? Que te socava la subjetividad a través de putearte. A mí me pasó 2 veces con 2 cosas que, no sé, me agarraron, me metieron en una bolsa y me empezaron a putear, que la verdad que es perturbador cuando pasa eso. Y sobre todo si uno tiene una personalidad como que se engancha un poco en las discusiones, a mí me parece que encima es peor porque te dan ganas de contestarle a todos y terminás desbordado. Siempre vas a perder, digamos, ¿no? bien. Eso por un lado. Y después por otro lado, para mí está el mal hater. Que el mal hater vendría a ser el tipo que te retuitea para putearte, digamos, ¿no? El que te comparte para putearte. Me parece que en ese caso el hater es como un bober, porque termina como expandiendo en base a esa indignación el contenido que supuestamente le vino a molestar y venía, al cual venía a descargar su furia. Igualmente yo creo que, retomando la pregunta que hiciste al principio, sí que es constitutivo de las plataformas, porque las plataformas necesitan cuantificar, y para cuantificar tienen que llevar estas cuestiones a blanco-negro, a oposiciones binarias. Y bueno, es Bien, odio o amor, ¿viste? ¿Es el corazón o el hater? Te llevan un bien. poco a esa. Digamos, y mi pregunta venía por esto. Ahí está, digamos. Vos hablaste de la necesidad del autor, y creo que es extensible, digamos, a todo el resto de los individuos usuarios, de diseñarse como una obra de arte, ¿sí? Hay mucha literatura al respecto, digamos, a mí me interesa un autor, no está muy publicado en castellano, que se llama Geert Loving, que es un holandés, no sé si lo ubicás, pero él habla de un diseño para la tristeza, ¿sí? O sea, no solamente esta cuestión de polarización entre el amor y el odio, ¿sí? Sino un estado de ánimo que nunca, digamos, va a poder llenar esa falta, si se quiere, y que tiende, digamos, a una negatividad
eh, en, en su reacción, sobre todo, ¿sí? O sea, hay un consumo pasivo positivo y hay un consumo de reacción negativo, ¿sí? Y ahí, ese efecto, digamos, para este autor, Gert Loving, es un efecto prediseñado a escala, ¿sí? No es una cuestión inocente de algo que está afectando, sino que es un efecto deseado. ¿Vos querés, digamos, que hoy los monopolios extractivos de datos, ¿sí? Hablamos de Google, de Amazon, de Facebook, de Apple, de Twitter, de todas las grandes compañías que lucran con la datificación de la sociedad, es decir, con la producción y la explotación del valor de los datos. ¿Vos creés que podemos estar frente a un planeamiento así de maquiavélico o es algo que se ha salido de las manos? No, yo creo que yo siempre como que entre las teorías, viste, en la idea de las teorías como hipodérmicas y más como decir maquiavélicas y en esta idea de que bueno, que las cosas se van acomodando por una cuestión donde hay también un factor de imprevisibilidad y de azar, yo siempre tiendo a inclinarme un poco más por las hipótesis paranoicas. No sé si, no conozco al autor que vos decís, pero me parece muy interesante lo que planteás. Y yo creo que todo lo que, digamos, todo el arsenal de laburo que hay en lo que en la jerga del marketing digital se llama UX, User Experience, todo lo que hay invertido en estudios de psicología cognitiva, todas las pruebas A/B que se hacen con cada publicación, yo creo que está bastante premeditado. Y no solo que está premeditado, sino que yo siento que está hecho para que haya una especie de compartimentalización entre las cosas, ¿viste? Que fomenta eso, fomenta pequeños espacios de reacciones binarias, ¿no? Bien. Vos fijate que, por ejemplo, para mí Instagram en ese sentido es bastante pionera. ¿Cómo se fue blindando? Instagram hizo dos cosas desde que empezó. Primero se fue cerrando, o sea, a nivel desarrollo, a nivel APIs, a nivel capacidad de capturar datos y de entender lo que está pasando dentro de Instagram, cada vez se va cerrando más. O sea, hoy en día no se puede hacer nada prácticamente con Instagram. Y ahí, perdón, Y, déjame una pausita sí, solamente para ver esto que estás diciendo. Ahí TikTok incluso es un upgrade en ese cerramiento, ¿sí? totalmente, totalmente. TikTok es más cerrada todavía, digamos. Bien. Exactamente. Pero Instagram se las trata de ir morfando a todas también, ¿viste? En un momento había aparecido Snapchat, con las stories se la comió, o Con los sea, filtros. totalmente. O sea, van en esas dos direcciones y detrás de eso, la verdad que sí, hay gente que está pensando en eso. Hay una novela muy buena que yo recomiendo siempre, que capaz que ya la leyeron o capaz que ya la conocés, que se llama Odio la Internet, de un norteamericano que se llama Jared Kobeck, que bueno, habla un poco de esto, de cómo se van haciendo los diseños de experiencia y de cómo se va mejorando para el mal, digamos, la plataforma. Bien, me lo pirateé el otro día, no voy a decir por dónde. Tengo una regla, en español nada, en inglés lo lamento. Y sí, Pero, digamos, a mí la pregunta, o si querés abrir el tema hacia los haters y hacia los comportamientos, en realidad tiene, digamos, o buscaba llegar a este punto, ¿sí? Digamos, lo que nos plantea la economía de datos, y observemos por donde observemos, eh, como consumo de contenidos, ¿sí? Que después son ratificados y explotados en su valor, digamos, pero primero como consumo de contenidos, es la captura de nuestra atención, ¿sí? Digamos, estamos frente a un paradigma que se rige por generar valor a partir de la captura de nuestra atención, ¿sí? Esto lo podemos llamar tecnologías o empresas de infoentretenimiento, ¿sí? Que requieren de una actitud nuestra eh, experimental, experiencial, ¿sí? No simplemente es consumir el contenido, sino agregarle valor de una forma, agregarle valor de otra, ¿sí? La literatura siempre tuvo un rol, digamos, en su función del entretenimiento, pero también siempre tuvo un rol con respecto a la verdad,
por decirlo de alguna forma. Aún en la literatura de ficción, digo, todo lo que es, digamos, correspondiente al ámbito de las facultades cognitivas, imaginativas de la literatura, tienen un rol por la verdad, ¿sí? No es cualquier imaginación la que se pone en juego, sino un tipo. Ahora, la economía de la atención parece, digamos, o hoy nos lleva, digamos, a entender la información que consumimos como posverdad. ¿Sí? ¿Se entiende, digamos? La literatura, que era invención, que era imaginación, jugaba un rol con respecto a lo que creíamos verdadero. ¿Sí? Para eso generaba verosímil, para eso generaba, digamos, principios estéticos, principios narrativos, esto, lo otro, y se adecuaba a eso. Ahora, toda la información que estamos produciendo todos, porque digamos lo que dijimos es que todos se vuelven autores, todos se vuelven productores, no tiene ese rol, no cumple o pareciera no cumplir principios con respecto a la verdad, se desapega. ¿Cómo entendés vos esta situación? Yo creo que como que la literatura tenía como que ese doble rol, ¿no? Por un lado era vinculada también mucho al rol del intelectual, del escritor intelectual, que era el que podía como sopesar la información de acuerdo a grandes tradiciones de pensamiento y extraer un poco de esa verdad que vos decís. También incluso del escritor que era un poco más como una especie de investigador, que decía la verdad sobre algo de coyuntura que estaba pasando. Bueno, en los casos de Emile Solá, de Emile Solá a Walsh, como hemos conversado. Y después estaba toda esa cuestión de, digamos, de la verdad de la imaginación, de la capacidad que tenía la literatura de captar estados de la imaginación pública, de la imaginación social, y decir una verdad sobre eso sin necesidad de decir la verdad, ¿no? Estaba, digamos, este doble juego entre imaginación, representación y el vínculo de las dos cosas con la verdad. Ahora, yo creo que hoy en día con esto que voy a decir de la posverdad y con toda la cuestión de lo que uno puede pensar que los medios en cierta medida son atravesados por esta condición, por la necesidad de traer clics y también por las posibilidades que hay en la disputa política o en la disputa sobre el sentido que se dan los medios digitales de difundir cosas que no son verdad ni son mentiras, sino que son posverdad. Me parece como que ahí hay una cuestión que toda la tradición de lo literario está un poco forzada a hacerse nuevas preguntas, ¿no? Porque hoy en día ya me parece que esa relación con la verdad fue como superada por la cultura y a cómo retomar, primero si hay alguna manera de retomar esa relación con la verdad. Y si no hay ninguna manera de retomar esa relación con la verdad, ¿cuál tiene que ser la relación de un discurso como el literario con las posibilidades técnicas que tenemos? Bien, No bien. tengo tan en claro Esto, digamos, a mí no me tengo tan trae... en claro de si la literatura puede seguirse vinculando con la verdad. Probablemente sí, Bien, pero habría que pensar desde qué lugar, porque me parece que eso, que el contexto es un contexto de posverdad total. bien. Digamos, porque, a ver, uno de los efectos de mercado que tenía la literatura, digo, de efectos, era generar polémica, ¿sí? Eh, y hoy, Sí. digamos, se generan polémicas, pero las polémicas me da la sensación de que no pasan por la construcción de argumentos, ¿sí? Sino que pasan más por la destrucción de imagen. Digamos, la estetización es la estetización permanente de la imagen, ¿sí? Digamos, no sé, si pensamos en un político, ¿cómo se miden los políticos? Imagen positiva, ¿sí? ¿Cómo se miden las cuestiones? Y digamos, pienso, ayer se generó, digamos, un trending topic en Twitter a partir de una escritora, una colega tuya, ¿sí? Por lo que entiendo fue la destrucción de la imagen pública de un jefe de gabinete, ¿ok? Y entonces ahí tenemos una disputa de la literatura metiéndose en la política y tenemos una respuesta
de la política hacia la literatura, pero no encuentro la discusión argumental. No la encuentro. Sí, totalmente. Bueno, es muy bueno el ejemplo que vos decís de lo que pasó ayer, porque me parece que, y como ha pasado con mil cosas, ¿no? No es la primera vez que pasa, sino que pasa todo el tiempo. Me parece que a lo que te termina llevando ese tipo de discusión es a que nunca haya como un argumento o pueda llegar a haber un intercambio entre argumentos que, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, o más allá de que uno crea, poner el ejemplo de que uno cree que el contenido que no le gustó no tiene ningún argumento, ¿no? Pero yo creo que incluso dentro de ese marco, la estrategia de muchas veces descalificar al autor o descalificar al medio que lo muestra, me parece que conspira contra eso y que también hay una necesidad de que las reacciones también sean muy instantáneas porque me parece que el sistema perverso que tienen un poco las redes, por ejemplo Twitter, es como que hay un tema de conversación y todo el mundo quiere hablar sobre ese tema para obtener aplausos, gratificaciones, corazones, me gusta, compartidos, ¿no? Y entonces te va armando esa temporalidad que es muy instantánea, como decían también en un comentario, es como que hay una attention gap, un fragmento de atención muy limitado, y no sé, a mí me gustaría que dentro de 5 días alguien haga un hilo con 3 argumentos sobre ese contenido o sobre otro que se haya discutido hace un tiempo y que se pueda por lo menos llegar a algún tipo de debate o de intercambio. Yo creo que hay veces que se da, pero se da muy pocas veces en conversaciones perdidas entre personas, pero creo que la plataforma está diseñada en contra de eso. Está diseñada para hacer un comentario sobre el tema del momento, rápido, gracioso, lucirse y después pasar a otro tema. Entonces me parece que la responsabilidad nuestra, de las personas que, si bien estamos metidas ahí adentro, tenemos a veces alguna mirada crítica, es preguntarnos un poco si podría ser de otra manera, si podría haber algún otro tipo de plataforma que permitiera otro tipo de intercambio con otro nivel de, ni siquiera te digo otras gratificaciones, con otra temporalidad. Ok. Digamos, estamos entonces, digamos, entendiendo que es la temporalidad, si se quiere, de la exposición del contenido lo que afecta cómo pensamos sobre ese contenido, ¿sí? Digamos, respondemos inmediatamente y de forma, si se quiere, devastadora, porque no tenemos tiempo, si se quiere, de construir, ¿sí? De ver qué había en juego en eso. Mejor, digamos, arrasar con eso y ver si nos felicitan por lo que hemos hecho, digamos. Hay como la necesidad, si se quiere, de la respuesta inmediata, de la gratificación inmediata, digamos, por lo que hemos hecho, por lo que hemos comentado, producido, lo que entrecomando recién. Por eso yo te decía señales. Te estás viendo un poquito pixelado. ¿Querés que podemos...? Mira, sí, yo te veo también a vos un poco, yo te veo también a vos un poquito pixelado. No sé si es por conexión o por qué, porque acá supuestamente está bien. ¿Estamos bien? Ok. No sé cómo arreglarlo. Solamente lo estaba mencionando. Bien. Se tarda. Yo creo que vamos a tardar un poquito en escucharnos, pero entre todos tiramos por ahora. Bien. Y, digamos, esto me permite, digamos, esta relación en la cual estábamos tratando de entender la posverdad, la figura de los escritores, de los autores, con respecto a, podríamos decir, la calidad de la información que presentan, ¿sí? Para capturar atención, ¿sí? Parece tender mucho más hacia la necesidad de generar un efecto que sí hacia la necesidad de establecer un punto de nuevo, de verdad. O sea que hay un horizonte social que se va perdiendo, ¿sí? Y al mismo tiempo uno rápidamente podría decir, ok, sí, es una época donde se han perdido los grandes relatos, se han perdido los grandes ideales, es una época
donde parece que el cinismo, digamos, es quizá la forma inmediata que tenemos de protegernos, de hacer un escudo frente a la mirada del otro, ¿no? Al mismo tiempo, una necesidad de posicionarse uno como que nos lleva, digamos, a buscar el centro de atención y al mismo tiempo a defendernos de la atención que recibimos, ¿sí? Digamos, y eso parecería ser parte entonces del diseño de estas plataformas, ¿sí? Sí, completamente, Y en completamente. ese Yo creo caso, que están conformadas por esa paradoja. bien, y en ese caso, ahí venía la pregunta, ¿cómo ves vos la cuestión de el observatorio recientemente surgido, que veremos hacia dónde va, a priori, este Nodio? ¿Qué te parece? ¿Te genera alguna opinión? Mira, yo creo que en principio me parece que es una idea interesante, pero al mismo tiempo me parece que es muy difícil que una propuesta así termine de funcionar y creo que básicamente ojalá que lo haga, ¿no? Pero creo que básicamente por dos motivos. Uno es que como está todo muy polarizado, no solo en Argentina, sino a nivel global, cualquier cosa que diga ese observatorio va a ser puesto en tela de juicio, ¿viste? Ya todo el periodismo empezó a decir que era para hacer, sin haber visto cómo funcionaba, sin entender cuáles eran las premisas, nada, ya dijeron que era para censura. Cuando diga lo primero que diga, salvo que diga que el oficialismo es una porquería, van a decir que está a favor del oficialismo. O sea, es muy difícil salir de eso con una institución así. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que también es bastante incontrolable, porque lo que incluso se puede observar también está filtrado por la arquitectura de datos y por la arquitectura de lo que te muestra la plataforma, además de la profusión de contenidos que hay. Entonces me parece que con esas dos trabas, igualmente yo lo valoro como un intento de generar algún tipo de nueva institución, no sé si que sea un observatorio en lo más feliz, pero me parece que todo lo que sean deseos de generar instituciones desde la sociedad civil o desde el Estado para dialogar o entrar en tensión con los discursos administrados por las plataformas, me parece que es muy interesante. No sé, a mí personalmente, yo en vez de que hagan odio, me gustaría más que obliguen a Facebook a pagar impuestos en el país, ¿no? Digo, yo por trabajo tengo la desgracia de trabajar con Facebook y no solo que la atención que te dan a cualquier institución pública que necesite de ellos es pésima, es bochornosa, sino que facturan en Irlanda para no pagar impuestos en Argentina. Google no hace eso. Digo, a mí, yo como que me parece que más que hacer un observatorio sobre la verdad y la posverdad, yo le diría, macho, pagué impuestos o no te dejo operar más en Argentina. Lo que pasa que, bueno, Bien, si por un observatorio te crucifican, si vos salís a decir que Facebook paga impuestos, te transformás en Maduro, ¿viste? Cuando paga impuestos en bueno, otros pero países, paga impuestos. En México, por ejemplo, lo obligaron a pagar impuestos y acá no. bien, digamos, si vamos por ese lado, estamos en un escenario de quiebre, digamos. O sea, yo lo que estuve leyendo, investigando un poco del tema, el informe, digamos, que realizado contra las cuatro compañías principales que circulan en el
500 páginas, es bastante Bueno, duro, Apple, digamos, en las Facebook, pruebas que Amazon. recolecta sobre comportamiento. Claro, digamos, es bastante duro el informe y presagia, digamos, por lo menos no es una situación de salida fácil a partir muchas de esas compañías. Entonces, puede que estamos lejos, los usuarios, benefactores de esa nueva arquitectura. Digamos, a mí un pensamiento que se me viene rápidamente a la cabeza es que el branding de Internet como tecnología prometía una libertad. ¿Sí? El conocimiento nos hará. Ahora, la única libertad que observamos bajo la nueva tecnología pareciera que es la libertad de explotar el valor de los 20 compañías muy grandes, digamos, tanto de publicidad digital como de vigilancia, ¿sí? Y yo no soy muy optimista frente a eso. Ahora, eh, un poco a cómo observas vos ese paradigma, un poco desde de esta mente adicta a la ciencia ficción que tenés. ¿Cómo lo ves? ¿Con esperanza o pesimismo? Mira, yo creo que hay un montón de movimientos que parecen ser alentadores y que tienen que ver también, bueno, con una especie de puja que hay, sobre todo creo en Europa y un poco también en Estados Unidos, entre lo que eran los medios tradicionales y las grandes plataformas, ¿viste? En el sentido de que, bueno, las plataformas lo que hicieron fue vampirizar los contenidos, no producían contenido, se quedaban con la torta publicitaria y eso fue arruinando y pauperizando los medios tradicionales, que paradójicamente los necesitan porque en papel ya básicamente el negocio dejó de existir, entonces si no tienen las plataformas para difundir al menos sus contenidos, ni siquiera pueden hacer las operaciones políticas a las que se dedican y rascar los pocos centavos que sacan de pauta tradicional. Me parece que está por ese lado. Creo que igual hubo avances en todo lo que es la legislación y que tiene que ver con que paguen los contenidos, con que los cubren, etc. Ahora, lo que a mí me parece también es que hay una mirada muy ingenua muchas veces, como que yo la veo en algunos momentos un poco bonapartista, que tiene que ver con la idea de que con la regulación lo vamos a solucionar. Y con la regulación no lo vamos a solucionar para mí. O sea, Facebook no va a aceptar regulaciones. Al contrario, su tendencia es cada vez a tener menos regulación. O sea, Facebook está totalmente identificado con un gobierno, que es el gobierno de Estados Unidos, digamos, provee información a la NSA. O sea, yo no creo que haya un horizonte en el cual con alguna, tal vez es un poco trosco lo que estoy diciendo, pero no creo que haya un horizonte en el cual a través de pequeñas regulaciones los grandes monopolios y las grandes plataformas de extracción de datos vayan a cambiar todo su modelo de negocios y de un día para el otro vayan a modificar sus comportamientos. Básicamente porque están hechas para eso y es muy raro que puedan llegar a cambiar toda la arquitectura, digamos, toda su morfología para que pase eso. Cualquier persona que haya interactuado alguna vez con la plataforma, por ejemplo, de Google Ads, y con cómo funciona eso como con todo un sistema de cajas negras, se da cuenta de que el hecho de que si transparentaran eso, su modelo de negocios implosionaría. Yo en este momento de mi vida, que puedo llegar a cambiar en cualquier momento, pero en este momento de mi vida como que tengo más fe o un poco más de en el blockchain. Si las tecnologías blockchain se desarrollan y se empiezan a se empieza a producir no solo criptomonedas, sino aplicaciones, otros desarrollos de las tecnologías blockchain que un poco implosione todo el modelo de negocio de las plataformas de hoy y haya como una especie de migración a mediano plazo a blockchain.
Es decir, tengo más fe en blockchain, a pesar de que sea muy vinculado a lo libertarian, que ponerles una regulación. Porque, primero, un país pobre o un país con poca capacidad de negociación en el negocio global de las telecomunicaciones, como es Argentina, y encima con la prensa toda en contra, lo veo muy difícil que pueda regular estos monstruos. Ni siquiera le podemos cobrar impuestos. No podemos hacer que paguen el IVA, como cualquier hijo de vecino. Hay que pagarles en Irlanda. O sea, me parece que por ese lado no. Yo estoy más por el lado de que sean como sepultados por el propio desarrollo tecnológico. Eso lo veo más en blockchain que en otro lugar. Eso por un lado. Y después, por otro lado, Bien, y eso... me parece que sí existe realmente una conciencia de la gente. O sea, la gente todo el tiempo está en Instagram y todo el tiempo estamos en Twitter y seguimos haciendo las cosas. Cada vez son más los que se dan cuenta de que son la mercancía que se está ofreciendo. Entonces me parece que esa es otra. Si hay un gran convencimiento masivo, si haces un shutdown de Facebook y de Instagram hasta que no te empiecen por puestos, pero eso es más civil, ¿no? Yo en la sociedad civil sí que confío. Si la sociedad civil se organiza, estas empresas van a tener que ceder, van a tener que cambiar, pero no creo que venga desde arriba. O sea, no creo que el Estado, por mejores intenciones que tenga, primero ni registra estos problemas, ¿no? El Estado está en otra cosa, no tiene idea. Pero si la tuviera, creo que por más buena intención que tuviera, si no hay movimiento profundo de la sociedad civil, no creo que... Me preguntan lo de blockchain. Bueno, hay una idea de que las tecnologías de blockchain se pueden aplicaciones y redes sociales basadas en blockchain, o sea, descentralizadas. Y esos datos están descentralizados también. Ayer. A mí me quedaste frisado. A ver, ahí estás. Ahí te escuché, ahí te escuché. Perdón, estabas en blockchain, a mí se me cortó todo, pero estabas hablando de los contratos. Perdón, a ver. Sí, ahí lo que estaban diciendo, lo que estaban preguntando cómo podría ser que el blockchain trascendiera a las de generar tecnologías de plataformas o de redes sociales basados en blockchain. Que el blockchain, por definición, es descentralizado. Es muy difícil que alguien se apropie del blockchain. Bien. ¿Qué puede hacer, no? ¿Qué puede hacer el público? ¿Qué podemos hacer nosotros? O digamos, ¿crees en la... Por un lado, por ejemplo, vos en tu libro hablás sobre nanoactivismo, ¿sí? Que, digamos, del activismo de los autores. Pero por el otro lado, eso nos acerca, digamos, a la comunidad formado y la comunidad en Internet. ¿Crees, digamos, que es posible, digamos, en base a las... el Estado? ¿O ni siquiera tenemos esa chance? Son tan grandes, digamos, que como presentamos, otra vez dependemos de la tecnología para en el cual nos metió la tecnología. Yo creo que hay diferentes niveles y hay una cierta capacidad de resistencia, digamos. Siempre prefiero pensar eso porque me parece que si uno se pone fatalista es un garrón, ¿no? Pero me parece que también hay una idea muy difundida todavía y que es lógico que así sea, de que las empresas estas nos están dando un servicio y no están usándonos a nosotros como
combustible de sus negocios, ¿viste? Entonces creo que sería interesante ver a un Estado o algún tipo de organización pidiéndole cosas a las empresas. Me parece que por ahora no pasa, me parece que por ahora son fenómenos más bien minoritarios, pese a lo que te decía antes, que siento que hay una conciencia general de que el documental Social Dilemma parece que contribuye un poco a eso, ¿no? A pesar de esa paradoja de que Netflix también es lo mismo de lo que está hablando. Me parece que, bueno, que empezar a explicar cómo son las pujas, que a mí lo que más me gustó del documental fue eso, ¿no? Que explica un poco cómo es el sistema de pujas con los 3 muñequitos que pone que van queriendo enviar un contenido al avatar, al pibe. Me parece que ahí veo un resquicio. Sí. Después, digamos, desde el Estado, todo lo que se haga para mí es bienvenido, pero lo veo un poco más difícil. Bien, Ahí, ¿me estamos escuchás? ahí. Sí, perfecto. No, igual iba a aprovechar de decir, digamos, estamos entrando en el último tramo de la conversación. Fuimos respondiendo algunas preguntas, pero si quieren acercarnos más preguntas, vamos a estarlas Sí, leyendo. ahí dicen Quedan todos bastante enganchados. ahí dicen una criptomoneda ahí dicen una criptomoneda de divisa nacional y me parece una gran idea. Eh, Difícil de realizar, pero me parece que hay que empezar a pensar un poco por ese lado. Bueno, el otro día, para intercambiar data, digamos, leía que Venezuela es el principal país de Latinoamérica en criptomoneda. O sea que Sí, hacia allá vamos, ¿no? armó el Petro. Sí, sí. Venezuela armó el Petro. Y bueno, y Facebook también está acuñando su propia Libra. criptomoneda. Se llama Libra. O sea que me parece que la discusión va a venir muy por ese lado también, digamos. Bueno, viste que la JP Morgan también, el Banco Central de la Unión Europea también. Me parece que esa es una vía interesante para empezar a politizar un poco esa discusión. Sí, yo a modo de comentario simplemente sobre eh, el abogado que básicamente legisló para ver si las criptomonedas en su momento podían pasar, digamos, a tener un valor bursátil o no, ¿sí? A ver qué tan legítimo era todo el asunto. Luego de hacer toda una investigación sobre las empresas privadas de criptomonedas y de presentar el informe, de presentar su resolución, presentó su renuncia, se retiró del área pública y se fue para el lado de las criptomonedas. Con lo cual, Armar una eh, criptomoneda. Claro. fue muy bueno. Eso fue hace un par de años, solamente a modo de comentario. Y, digamos, mientras vamos viendo, llegando al final, y realmente hay mucho para indagar sobre la tecnología, las nuevas tecnologías. Hay una parte, un bocadito, digamos, que para mí es como un bombón, que vos estás haciendo en Instagram, no sé si lo haces en Twitter, que son unos poemas algoritmizados de Rick and Morty. Eh, ¿Por qué no nos contás un poco de eso mientras vamos cerrando? ¿Cómo estás haciendo esa labor? Sí, no sé si se escucha. Yo, digamos, a mí me gusta mucho, me gustaba, no sé, me gusta, cambio mucho también. Ricky Morty, y me gustaba mucho algunos diálogos y algunos fragmentos donde yo encontraba cierta lírica, cierta cosa interesante en cómo estaban escritos y en las cuestiones que planteaban. Y entonces dije, ¿cómo será esto transformado en un poema? Y bueno, como yo había aprendido un poquito de Machine Learning y un poco a usar una biblioteca que se llama Scikit-learn para programar, digamos, un poco. Soy horrible programando, lo quiero aclarar, apenas pude armar eso. Pero bueno, armé un corpus de poesía, lo empecé a pasar, lo empecé como a parsear
logré que más o menos la maquinita reconociera lo que tiene algo medio como de poesía, vinculado a cómo está escrita la poesía. Y como cuando uno se baja los subtítulos en un SRT, yo me los bajo de Sudivex, están medio acomodados como poesía. Nada, logré como que, primero que sacara toda la basura, o sea, todo lo que no era medio poético, y después por otro lado que me vinculara a versos. Entonces lo que yo hago es un divertimento, digamos, es algo que es totalmente gratuito, que es pasar capítulos y ver qué se me va armando con el algoritmo, me devuelve unas columnas con versos que están unidos, relacionados de una manera diferente a la que estaban relacionadas en el capítulo. Y una vez que yo tengo eso, lo que hago es sin agregar ni restar ni sumar nada, solamente cortando, editando y reduciendo, tratar de ver si construyo algún sentido con eso, ¿no? Si puedo hacer una especie de como de poema, medio... En realidad no es un poema que hizo la máquina, es un poema que hago yo con la máquina. O sea, la máquina me lo limpia y me lo prepara de una manera, y yo respetando lo que hizo, no tratando de que quede perfecto, sino tratando de que conserve algo maquínico en cierta medida. También le agrego algo un poquito yo. Por ejemplo, lo que más me cuesta siempre es encontrar finales, porque a mí me gusta que el final tenga algo como, no sé, más lírico. Entonces siempre le tiro un final más poético. Siempre empiezo por el final casi. Y nada, luego con la máquina, y después, como soy un queso también con diseño, lo fotografío, no sé, hago una cosa rara con una aplicación que encontré y lo voy metiendo ahí en Instagram. Igual puede ser un poco cansador. Digamos, para mí, Perdón, yo te decía, digamos, como una devolución, que te decía, vamos, los últimos 2 minutos, te decía una devolución que como lector me da la sensación que te parás de igual a igual, digamos, al algoritmo, ¿sí? Digamos, con lo cual hay como una sensación de esperanza, si se quiere, en esa escritura que puede ponerse a la altura de la tecnología que generalmente nos está dominando el pensamiento. Bueno, de repente estás hablando, estás manejando, digamos, un algoritmo para producir un nuevo sentido, y eso, en la práctica, digamos, te coloca en un lugar distinto, ¿sí? Digamos, porque ya no es el sujeto dominado por la tecnología, sino el sujeto dominando, si se quiere, o interpelando la tecnología para producir un nuevo artefacto. Entonces aparece, digamos, como, de nuevo, un upgrade, un crecimiento del material literario en esa experiencia. Aunque sea lúdica, la poesía siempre es lúdica, ¿no? Pero digamos, a mí me resulta esperanzador. Y vamos llegando a los últimos 50 segundos, así que nos vamos despidiendo, Hernán. Estuvimos con Hernán Banoli, bueno. Fue un placer tenerte. Espero realmente poder volverte a tener pronto. Nada, realmente un placer. Nada, un placer para mí. Muchísimas gracias, la verdad, por la dedicación, por el tiempo, por las preguntas, por las lecturas. La pasé muy bien. Gracias a todos los que también nos acompañaron ahí del otro lado, y pese a los delays de la conexión. Pero muchísimas gracias, Hernán, la verdad, por todo, y ojalá se repita en algún momento. Bueno, esperemos eso, y si no, bueno, será después de la pandemia. Nos quedaron un montonazo de temas por abordar.